Hola a todos. Cuando a mis estudiantes se les encarga un trabajo, ya sea ensayo, ya sea una investigación, o se les encarga la observación de un fenómeno de estudio específico, tienen muchos problemas desde lo que es la visualización del fenómeno hasta lo que es escribir, es decir, realizar el texto correspondiente y pasando por todo lo que está en medio, que es, digamos, revisar las fuentes, saber qué fuentes son fidedignas o las útiles para el tema. Entonces, he decidido hacer este video para ello y, bueno, me voy a basar en lo que llamamos la práctica o la disciplina hermenéutica. Bueno, he llamado a este video, digamos, taller, aunque no es interactivo. Ojalá que podamos tener en su momento una, pues una plática interactiva, un en vivo, vamos a decir. Todavía no sé si voy a poder hacerlo, pero mientras tanto, le quiero llamar taller de epistemología porque básicamente la hermenéutica es ese arte de interpretación de los textos, pero aquí no nada más vamos a llegar a la interpretación de los textos, en realidad la interpretación de todo fenómeno tiene que ver con hermenéutica. Entonces vamos a ver la aplicación científica para el análisis hermenéutico. Aunque no se me asusten, no es algo muy complicado, hay que conocer de qué se trata. ¿Por qué busco que sea científico? Porque la mayor parte de las veces, no nada más a mí como maestro, sino a mis colegas, cuando se les encarga a ustedes un tipo de trabajo, van a cualquier fuente y traen esa fuente para cumplir, pero cuando se vuelve científico el trabajo es cuando es comprobable y repetible a voluntad. Esto, la verdad, escasas veces está en sus libretos. Entonces, vamos a iniciar tomando en cuenta con el engaño a los sentidos, lo voy a llamar así. ¿Se entiende todo lo que se observa? Yo diría que no. Y en estos días todavía hay más riesgo, pero vamos a empezar por una práctica un poco más sencilla. No sé si yo les muestro esta figurita. Vamos a empezar por la percepción visual. Yo creo que pueden en un momento dado identificarla y decirme, ¿qué les parece? ¿Qué es esta formita? La mayor parte de las veces que yo muestro esta forma, me dicen, es un Pac-Man, maestro. Entonces, bueno, tomando en cuenta que un Pac-Man es una, digamos, una piecita que va comiendo otras piecitas en los juegos de video, podríamos decir que es cierto, pero ¿qué tal si añadimos una pieza más en este extremo? Y entonces me dicen cuando hago esto, no, 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 maestro, es un triángulo. A ver, aquí hubo un engaño de percepción visual, esto se llama Gestalt. Es decir, la técnica Gestalt determina con lo que se llama práctica de cerramiento esto que es un engaño visual. ¿Para qué nos sirve esto? Para lo que se llama percepción holística. El cerebro entiende primero el total y luego las partes de lo que está viendo. La percepción del todo es lo que uno ve cuando le muestran algo. Cuando yo muestro esto, nada más, para el que observa, esto es el todo. Y entonces por eso es, no, pues es Pac-Man. Y hay cierta verdad, o más bien, pues esa sería la realidad, ¿no? Esto es un Pac-Man si no me muestras el resto de las piezas. Pero cuando muestro el resto de las piezas, pues esto ya no es un Pac-Man, ya es un triángulo. ¿Por qué? Pues porque ya el total ya no es ese, ya es este. ¿Qué tenemos que hacer antes de cualquier otra cosa cuando nos encargan un fenómeno de estudio a estudiar? Perdón por la redundancia, es ver todo el fenómeno. Primero necesitamos ver todo el fenómeno, es decir, todo el título completo del fenómeno en sí, y luego vemos las partes involucradas. No lo hagan al revés. Con una sola palabra quieren determinar todo el objeto de estudio. Eso está equivocado y ya lo está demostrado aquí. Bueno, la hermenéutica es el arte de la interpretación, como ya se los dije, pero es el arte de la interpretación de los textos. Eso es en libros y demás. Aquí lo vamos a enunciar hacia el resto. Dice Cárcamo, que es uno de los autores, que es imposible interpretar holísticamente la representación del otro. Y es cierto. Por ejemplo, este video, si lo están viendo 10 personas, pues hay 10 realidades de lo que estoy diciendo. Y si empiezan a consensar uno con otro y los junto, ¿qué dijo el maestro? No, pues dijo esto. Y el otro dice, no, no. O la otra chica. ¿Y quién está en lo correcto y quién está equivocado? Pues es que nadie está equivocado. Realmente cada quien vio cosas distintas. Entonces la representación del otro no se puede determinar. Yo suelto esta información y la interpreta cada quien de manera diferente, pero no por eso incorrecta. Entonces,
Es necesaria la comprensión del contexto en donde se desarrolla esto. Estamos en el año 2024. Estamos en una parte de nuestro país, ya sabemos qué país es y ya sabemos qué escuela estábamos. En fin, todo esto es un contexto ontológico, ¿sí? No estamos en otra, ¿sí? No estamos en otra parte del mundo. El discurso dialéctico que tenemos, este diálogo que tenemos ustedes y yo en este momento, que básicamente es un monólogo porque pues, prácticamente nada más estoy hablando yo, está dado de tal parte que es la propia, la de un servidor. Pero yo no puedo determinar que ustedes entendieron lo que estoy diciendo de la manera que yo quiero, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo, vamos a decir, la manera más fácil de cerrar el círculo es hacerlo de manera hermenéutica. Es decir, que lo que yo diga se entienda lo más posible. La hermenéutica, dijimos, es el arte de la interpretación. Esto es de Aguilar. También esto va a incluir las referencias, por favor. Ahorita vamos a hacer alguna alusión al respecto. Entonces, necesitamos que sea de manera holística la lectura. La hermenéutica ya dijimos que es la holística de las partes enteras, hay que verlo por completo, ¿verdad? No nada más una parte, sino todas las partes involucradas en el fenómeno. Esto empieza con el sujeto. Para empezar, el sujeto es esa persona que es el investigador. En este caso, por ejemplo, pues son todos ustedes. Cada uno de ustedes al que se le encarga un trabajo empieza con la lectura. Lectura no quiere decir nada más un texto, no quiere decir nada más ir a los textos a leerlos. Lectura quiere decir revisar el fenómeno. Si el objeto de estudio es una persona, es un sujeto, entonces es sus gestos, el tono de voz, lo que dice, la edad que tiene, en fin, todo esto es la lectura de ese sujeto que está dentro del fenómeno de estudio. Y lo que sigue es algo, de hecho a veces ustedes me dicen, maestro, si usted tiene mucha experiencia, bueno, en esto a veces la experiencia estorba. ¿Por qué? Porque para saber algo nuevo necesito desaber. Es decir, la experiencia es esa parte que nos llevó hasta este punto. Si estamos hablando de alumnos de licenciatura, tienen una experiencia. Si estamos hablando de alumnos de maestría, de alumnos de doctorado, tienen otra experiencia. Pero lo ridículo del caso es que entre más experiencia se tiene, menos se está dispuesto a cambiar lo que se sabe. Entonces, la experiencia tiene que ser, digamos, dispuesta al fenómeno. Es decir, estoy dispuesto a cambiar y me incluyo, ¿sí? Necesitamos esperar que lo que pienso sea, pero si no es, pues está correcto, no es otra cosa. Y entonces tengo que cambiar, modificar mi punto de vista. Y la otra es el contexto en el que se dan las cosas. Ya platiqué un poquito de eso, pero el contexto del año 2024, no es el mismo, por ejemplo, del año 1 después de Cristo, ¿sí? Sin embargo, hay filósofos que tienen un speech, tienen un diálogo que ha transcurrido por los siglos y no ha cambiado. Entonces, eso es fenomenal, ellos son trascendentes, pero esto no es siempre. Entonces, el contexto es esa apropiación ontológica que hay alrededor o histórica, ¿verdad? Que da, hasta antropológica, que da el hecho de por qué tal persona dijo tal cosa, pues porque estaba viviendo ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. Al tener esto bien claro, podemos ir a lo que es esta investigación secundaria, o sea, datos secundarios, y vamos a tener una comprensión. Esa comprensión es captar el significado de los signos que, digamos que producen algo congruente en mí, es decir, que sí entiendo, pero no estoy de acuerdo, pero eso no importa, ¿sí? El hecho de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo no importa. Si el tema es mercadotecnia de cualquier producto y a mí me gusta el producto que me encargaron, pues eso está mal. ¿Por qué? Porque estoy contaminado con una conciencia. Voy a rechazar a todo el que diga que sabe feo, por ejemplo, ese producto, si es algo de consumo, o que no sirve si es algo de uso. Pero eso está equivocado. Un investigador tiene que ir quitándose todo eso para poder comprender y apropiarse de signos en esa comunicación, aunque sean diferentes a lo que yo pienso. Entonces, muchas de las veces que, bueno, que encargamos tareas de marcas, ¿verdad? Me terminan haciendo anuncios nada más, ¿sí? No, no, no. ¿Qué dicen los consumidores al contrario de eso también? Y entonces ya al tener esa comprensión completa, ¿sí? De sí, de no, ya puedo interpretar. Ya puedo interpretar porque tengo la lectura, ya me quité la experiencia y dejé lo que me sirve, ya investigué el contexto y ya comprendí lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy. Ya puedo interpretar.
Y lo más riesgoso viene a continuación, que es la explicación. La explicación es el texto, es decir, lo que ustedes escriben y entregan, esa es la explicación. ¿Por qué es lo más riesgoso? Porque ahora se invierte el proceso. Alguien te va a leer y te va a leer y va a empezar el proceso. Y va a decir, a ver, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro. En fin, volvemos al ciclo, pero invertido. Ahora hay un contexto de esa persona, hay una comprensión, hay una asociación de conceptos de esto sí estoy de acuerdo, de esto no estoy de acuerdo. Y aquí viene algo más que vamos, yo lo había metido en esa línea de abajo de comprensión e interpretación. Hay una contaminación que puede pasar y bueno, tengo que decirlo lamentablemente y de hecho es la parte que determina este video. Es que hoy el problema es este. Esta interpretación está contaminada. Allá, ahora hay una nueva explicación por este nuevo sujeto que leyó, ¿verdad? Pero no es nada más un sujeto. Pueden ser miles de lectores de lo que yo publiqué. Y eso es algo rico, porque en hermenéutica esto es la pluralidad de las interpretaciones. O sea, es el intertexto. Lo que llamamos intertexto es la relación de la explicación del discurso del autor y la pluralidad de interpretaciones al respecto, ¿sí? O sea, ninguna de las explicaciones, ninguno de los textos es un mandato, ¿sí? Es una propuesta de un observador. Bien, ahora, ¿cuál es el problema entre comprensión e interpretación? Pues que muchas de las veces está contaminado, está mal, porque tiene que pasar por dos cosas, ya las platicamos. La primera sería la significación, el lenguaje interpretado. Es decir, los gestos hablan, los comportamientos hablan, las letras hablan, ¿verdad? Pero también las acciones hablan. Entonces, hay que ver todo esto y hay que verlo de manera holística, ¿sí? Es decir, perdón, todo, el fenómeno junto. Pero todo este contexto está contaminado porque hoy en día existe Internet. Y entonces, la mayor parte de las veces, al menos mis estudiantes, con una sola palabra del tema se van a Internet y lo primero que ven, eso es lo que escriben. No hay ninguna crítica, ni comprensión, ni interpretación, ni nada. Perdón, bien. ¿Qué sucede? Que aquí hay una tendencia a la uniformidad interpretativa. Y esto es la muerte de la interpretación intertextual. Es decir, que toda esta pluralidad, esta rica pluralidad, se vuelve igual a uno, a lo que dice Internet. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Bien. Ah, porque a mí con esto se cae en copia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mucha atención aquí. El texto nace, o sea, lo que ustedes escriben y entregan, y yo también, nace en el transcurso de la comprensión a la explicación. Aquí es donde está el texto. ¿Sí? Esta síntesis de lo que digo aparece desde la comprensión hasta la explicación. Entonces, de aquí tenemos las tres partes importantes de la hermenéutica, que son intertexto, es decir, ver la pluralidad de interpretaciones dentro de un contexto mío y un contexto de los demás y un contexto genérico que me está contaminando y que debo de evitar. Y al final, el texto, que es lo que yo escribo y publico. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, por ejemplo, esto es una proposición de un tema X, puede ser cualquier tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay que quitarnos la razón egocéntrica del observador, es decir, la experiencia, ¿no? Hay que quitarnos eso y adaptarnos a lo que es la lectura de lo que son los textos, los que son válidos. Bien, vamos a decir que el tema es los nuevos entornos sociales de la mujer en el mundo laboral, por decir algo, ¿no? La óptica de la investigación desde la necesidad hasta el deseo, ¿sí? Que son cosas contrarias. El investigador tiene un sujeto que revisa, pero que se mueve en diferentes contextos y eso lo puede confundir. Por ejemplo,
La mujer puede ser esta señorita de aquí, que tiene, digamos, aquí un tipo de relación, aquí otro tipo de relación y aquí otro. Y fue un proceso de aquí a acá. Entonces, observa uno y dice, no, no, la señorita es muy feliz porque tiene un matrimonio muy bien avenido, hijos y todo está muy bien. O también puede decir, no, 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 no. Esta segunda observación hace ver que pues no, 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 no. Es ruptura, ella es triste, en fin. Y de todo esto tiene que sacar una conclusión y decir, bueno, la tercera de las opciones en visión sería, pues ahora sí que dicen, pues más vale sola que mal acompañada. Entonces aquí, pues tiene un soporte que le da cierta felicidad, más que más bien liberación social, que es pues el apoyo materno. Es una forma de verlo, tómenmelo bien, nada más es para ponerlo en la explicación. No quiere decir que sea así. Pero y entonces, ¿cuál es la resolución final del texto que tiene que hacer el investigador al respecto de todo esto? Tiene que basarse en la evidencia del texto, contexto e intertexto. Entonces, ¿cómo viene este análisis? No voy a tener tiempo de explicar esto, pero ya en su momento podemos hablar de los marcos interpretativos cualitativos. Son espejos por los cuales veo esta realidad. Y este espejo pues se puede llamar Hegel, este espejo se puede llamar Hume, este espejo se puede llamar Heidegger, o sea, pueden ser, son filósofos lo que estoy citando, pero puede haber también autores contemporáneos, puede haber autores posmodernistas, en fin, o modelos que estaría mucho mejor, la fenomenología, la teoría fundamentada, en fin, ya los platicaremos en su momento. Y es más fácil hacer esto porque no nos contaminamos de golpe, vamos a decir, quitamos esto de la experiencia, o sea, ya son las apreciaciones propias, eso ya no entra aquí. Y es muy cómodo, de hecho. Finalmente, por ejemplo, cuando ya tenemos al sujeto enfrente, que para nosotros es el objeto de estudio, en este caso de esta chica, y tiene un tipo de actitud que luego cambia a otro tipo de actitud y entonces ya me confundo mucho, tengo que ver qué pasos tengo. Bueno, en la hermenéutica tenemos estos tres y aparecen en este orden. Primero, el intertexto, luego el análisis del contexto y en tercera tenemos el texto, que es el final ya escrito que nosotros damos. Bueno, el intertexto que regularmente ustedes, con lo que ustedes empiezan, empieza mal. ¿Por qué? Porque las fuentes no están validadas. Se da un tema y así como está, no, pues se van directamente a Internet y lo que te diga Internet, esto está equivocado. Primero que nada son blogs, cosas que no tienen absolutamente nada de comprobación científica, no tienen estudios previos, no tienen nada. Entonces, por favor, eviten eso. Claro que las fuentes gubernamentales pueden tener mucho mejor validez, definitivamente. A veces están un poquito sesgadas del tema específico que estamos buscando. Puede ser, puede que no, pero ya valen más. Y lo que siempre va a ser muy bienvenido son los journals, es decir, los artículos científicos, pero no específicamente como el tema. Hay que rebuscarlo, hay que verlo más hacia adentro. En su momento también podemos tener un video para esto. Después de cubrir las fuentes y que sean validadas, y digo validadas porque es para el cualitativo, cuando es cuantitativo se llama fuente válida. Ya platicaremos después de las pruebas que se hacen. Como segundo punto en el intertexto sería citar las referencias. ¿Quién te dijo? ¿Sí? Para que sea válido. Y aquí tenemos otro problema porque pues no nos citan correctamente. Esto sería primero en párrafo y luego en bibliografía. Es importantísimo, por favor, hacer las dos cosas, estilo APA. No es ningún favor para el maestro, ¿ok? Es protección para el que escribe. Si te preguntan, oye, ¿quién dijo esto? Si no pones esto, pues fuiste tú. Y ahora explícales. O sea, eso es un riesgo muy grande. Estamos publicando un papel escrito, es una publicación, es riesgosa. Entonces, siempre citen quiénes son sus fuentes. Y también para el futuro, porque en su momento tienen que explicar o ustedes mismos ver, oye, ¿de dónde saqué esto? Aquí está, de aquí lo sacaste, entonces no tienen ningún problema. En el contexto, lo que vamos a ver es de qué época es el autor consultado, qué vigencia tiene, qué tipo de profundidad, cuáles son los detractores o los que están de acuerdo con él y por qué. Luego tendríamos la época en la que está el instrumento de diseño, el instrumento de recolección, que sería, por ejemplo, una encuesta, una entrevista, estructurada, ¿por qué fue así? ¿No? Luego tendríamos el perfil del objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, la sujeto, que es el objeto de estudio, tiene un nivel socioeconómico, tiene
un acceso a cierto, digamos, sitio laboral, perfil laboral, que no puede cubrir, digamos, gerencias, cosas así, pues lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el perfil del objeto de estudio, este es el sujeto, ¿te sirve o no? O sea, hay que ver. Y por último sería interpretar desde lo que dice la persona hasta lo que actúa, porque si no hay congruencia entre una cosa y otra, pues hay que cuestionarlo. Al final el texto, que acuérdense que esto es lo que escribo, es importantísimo, aunque no le pongamos arriba, ¿verdad? Titulemos marco teórico, hay que hacer una estructura teórica, ¿sí? De dónde se construyó lo que conozco del evento. Y acuérdense que la investigación no se investiga lo que se conoce, sino lo que se desconoce. A partir de lo que se conoce, lo que se desconoce genera dudas y esas son las únicas que debemos contestar plenamente. Esas preguntas de investigación que salen de lo que desconozco son la investigación, ¿sí? Son lo válido que puedo escribir y que puedo publicar y entregar, obviamente. Y luego también tenemos que hay que concluir con evidencia del texto sin opinar, porque aquí hay un gran problema. La mayor parte de mis alumnos confunden concluir con opinar. No, discúlpenme, en ciencias no se opina. No es yo creo y se me hace. No, retomo de la teoría de lo que escribí y concluyo. Como tengo esta evidencia, entonces es esto. Ah, perfecto, perfecto. Así se concluye. Y bueno, por lo pronto, vamos a dejarlo hasta aquí. Es importante, espero que les sirva porque creo que serían tareas más ricas y me duele mucho que hacen las tareas y sí las hacen y invierten tiempo en hacerlas, pero pues lamentablemente pues, no están buenas, no se puede, no se aprueba, ¿no? Entonces tomen en cuenta esto, les voy a agradecer mucho sus comentarios y si quieren un en vivo sobre esto, con todo gusto podemos hacerlo. Nada más me ponen ahí, por favor. Bueno, pues un saludo a todos y hasta pronto.